buenas. Hoy vamos a trabajar el estudio de las asíntotas de una función. Aquí os he puesto un esquema, un resumen de lo que sería la teoría para el cálculo de asíntotas. Esto es muy general, esto me vale para todo tipo de funciones. Pero en primero de bachillerato, en este curso, nos vamos a centrar más que nada en las funciones racionales. Tengo un polinomio partido por otro polinomio. Entonces aquí tenéis toda la teoría que habría que saber más o menos de cualquier tipo de asíntota, de cualquier tipo de función, pero nos vamos a ir a hacer ejemplos concretos de funciones racionales, que es lo que nos interesa ahora mismo. Vamos a empezar por un primer ejemplo, que es más sencillo, que me dice que calcula las asíntotas de f de x igual a 6x partido por x cuadrado más 1. ¿Qué ocurre? Lo primero que tenemos que ver es si hay asíntotas verticales. Para ver si hay asíntotas verticales, tengo que ver dónde se anula el denominador. Este denominador, en este caso, no se anula nunca. Entonces no voy a tener asíntotas verticales. ¿De acuerdo? Porque x cuadrado más 1 nunca se anula. A continuación pasamos a ver si hay asíntotas horizontales. Para ello hacemos límite cuando x tiende a más menos infinito de 6x partido x cuadrado más 1. Si hacemos ese límite, nos acordamos cuando vimos límite, que esto era el límite cuando x tiende a más menos infinito de 6x partido por x cuadrado, porque mandaba sobre el más 1, y como el grado de abajo es más grande que el grado de arriba, esto me va a quedar 0. Entonces, si eso me queda 0, yo voy a tener que en y igual a 0, tengo una asíntota horizontal. En igual a 0 tengo una asíntota horizontal. ¿Qué me faltaría por ver? Me faltaría por ver la posición respecto a esa asíntota. Para ver la posición respecto a esa asíntota, lo que yo voy a calcular es f de 1000 menos la asíntota y f de menos 1000 menos la asíntota, para ver lo que va a hacer la función cuando vaya a más infinito y cuando vaya a menos infinito. El 1000 este es por cuando el número grande. Si lo quiere hacer con 100, si lo quiere hacer con 10.000, eso ya más o menos se suele coger 1000 para saber cómo es. Si yo hago f de 1000 menos 0, en verdad no necesito concretamente lo que es f de 1000 menos 0. Lo que yo quiero saber es el signo, si es positivo o negativo. Si yo hago aquí f de 1000, es positivo, está claro. Y si hago f de menos 1000, es negativo. Pongo aquí un menos 1000, aquí me da negativo y aquí abajo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que f está por encima de la asíntota. Y esto quiere decir que f está por debajo de la asíntota. Si queremos hacer un esbozo de cómo quedaría el dibujo, sería una cosa así. La asíntota horizontal coincide con nuestro eje x y entonces lo que hace es que cuando va a más infinito me dice que está por encima, entonces sería una cosa así. Cuando va a menos infinito está por debajo, entonces sería una cosa así. Eso sería la posición de la función respecto de la asíntota. Pasamos a en este caso, al haber asíntota horizontal, no tenemos que estudiar asíntota oblicua, ya no va a haber asíntota oblicua. Pasamos al segundo punto, al segundo ejemplo, que será el siguiente. Me dice f de x es igual a x cuadrado más 4 partido x cuadrado menos 4. En primer lugar, miramos dónde se anula el denominador. El denominador se anula en 2 y en menos 2. Entonces, si x es igual a 2, resulta que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a más menos infinito. Y si x es igual a menos 2, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es igual a más menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en x igual a 2 y en x igual a menos 2 tengo asíntota vertical. ¿Vale? Tenemos que ver la posición respecto de la asíntota vertical. ¿Cómo vemos la posición respecto de la asíntota vertical? Para ver la posición, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el 2 vamos a calcular f de 1,99 y f de 2,01. Calculamos cómo se va a comportar la función a la izquierda y a la derecha del 2. Igual que antes, no necesito en verdad f de 1,99 ni f de 2,01. Lo que yo necesito es su signo. Entonces,
Si yo pongo 1,99, arriba es positivo y debajo es negativo. Entonces esto me va a quedar negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f es menos infinito. Si yo hago f de 2,01, me queda positivo. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f va a ser más infinito. Análogamente, lo hacemos con el menos 2. Con el menos 2 tenemos que tener cuidado, porque como estamos en números negativos, por la izquierda va a ser menos 2,01 y por la derecha va a ser menos 1,99. Si yo pongo f de menos 2,01, va a ser igual que el de 2,01. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado. Entonces, cuando yo ponga f de menos 2,01 me va a quedar positivo, y cuando ponga f de menos 1,99 me va a quedar negativo. Y entonces vamos a tener límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f igual a más infinito, y límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f es igual a menos infinito. Ya tenemos la posición respecto a la asíntota. Ahora veremos el dibujo. Ahora cuando hagamos el dibujo lo ponemos todo. Vamos a ver si tengo asíntota horizontal. Hacemos límite cuando x tiende a más menos infinito de x cuadrado más 4 partido x cuadrado menos 4. Si yo hago ese límite, como tienen el mismo grado, recordando de cuando dimos límite, que esto me da 1. Pues si eso me da 1, lo que yo tengo es que en y igual a 1 tengo una asíntota horizontal. Ya no voy a tener que hacer asíntotas oblicuas. Me faltaría ver la posición respecto a la asíntota horizontal. Para hacer eso, ¿qué hacemos? Para ver la posición, nosotros vamos a hacer f de 1000 menos 1 y f de menos 1000 menos 1. Si yo hago f de 1000 menos 1, me da positivo. Si yo hago f de menos 1000 menos 1, me da también positivo. Porque en este caso, al poner 1000 o menos 1000, me da igual. Entonces, si hago f de 1000 menos 1, me da positivo. F de menos 1000 menos 1 me da positivo. Eso significa que siempre está la gráfica f está por encima de la asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a tener f por encima de la asíntota horizontal, vamos a hacer ahora el dibujo. ¿Cómo quedaría el dibujo? Hacemos nuestros ejes coordenados. Hemos visto que tenemos asíntota vertical en 2 y en menos 2. Aquí tenemos 2 y menos 2, tenemos una asíntota vertical, y luego tenemos una asíntota horizontal en x igual a 1. Sería una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué tenemos? Vamos a coger otro color. La gráfica, ¿qué hace? Me dice que cuando va a 2, por la izquierda va a menos infinito y por la derecha va a más infinito. En menos 2 resulta que por la derecha va a menos infinito y por la izquierda va a más infinito. Y luego tenemos que está por encima de la asíntota horizontal en x igual a 1. Entonces se tiene que arrimar por aquí, por arriba, y por aquí, por arriba. Veis que casi nos queda definido el dibujo de la función, simplemente con ver la asíntota. Lo único que faltaría es comprobar, que eso ya se verá, se puede comprobar, que tiene aquí un máximo relativo en el 0 menos 1, y entonces queda claro que el dibujo aproximadamente va a ser una cosa así, una cosa así, y aquí va a ser una cosa así aproximadamente. Y ya nos quedaría el dibujo. Esto último no es absolutamente necesario en esta actividad, porque lo único que te pedía era la asíntota y la posición respecto de la asíntota.